Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos encontramos en un programa más, porque hemos grabado ya el primero del mensaje de Nuestra Señora de Todos los Pueblos. Me encuentro con Mauricio Alfonso Guízar. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues, profundizando este mensaje tan importante. Hola, Ceci, encantado de estar contigo y contigo, hermano y hermana que nos escuchas. Pues no te vayas porque este programa promete ser increíble. Si el anterior te encantó, este te va a fascinar mucho más porque vamos a ir profundizando en los mensajes y te vas a dar cuenta que estos mensajes son impactantes, hermano, hermana que nos escuchas, y sobre todo que son una profecía que se está cumpliendo en este momento y que nos dice cómo actuar. Así que, Mauricio, ¿qué te parece si empezamos con la oración de Nuestra Señora de Todos los Pueblos? Que dicho sea de paso, me pueden escribir y les puedo mandar pues esta oración a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx y también les puedo mandar algunos de estos mensajes en un link de internet para que ustedes puedan seguirnos y profundizar con nosotros. Así que empezamos, hacemos la oración. Claro que sí, si quieres hazla tú y nosotros te seguimos. Ave María Purísima. En pecado concebido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Ave María Purísima. En pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir, me gustaría que le aclararas al público, porque nos han escrito muchos de nuestros hermanos diciendo que estamos haciendo la oración equivocadamente, porque la oración original dice que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. ¿Por qué se ha hecho este cambio, Mauricio? Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, Nuestra Señora pidió que se pusiera que un día era María. Que un día era María quiere decir que la tierra fue llamada... Habla más fuerte, Mauricio, porque no te oímos. Sí, que un día era María quiere decir que un día, que cuando Nuestra Señora estaba en la tierra, se le llamaba María, pero ahora, más allá del nombre de María, ella quiere ser llamada Nuestra Señora de todos los pueblos. Ella, nuestra madre, explicó en varios mensajes la teología de esto, y de esta oración y de esta advocación mariana de Nuestra Señora de todos los pueblos, pero el obispo local en los años entre los años 50 y 90 aprobó la oración, pero cambiado, diciendo la Santísima Virgen María. Entonces, no es que haya un error, sino que discerniendo los teólogos pensaron que era mejor ponerla así, a pesar de que nuestra madre la pidió de otro modo, y pues nosotros por obediencia acatamos lo que dijo la Comisión Teológica del señor obispo de Haarlem, a la zona o diócesis a la cual pertenece Ámsterdam. Sí. Y es que, por ejemplo, cuando nuestro Señor una vez le pidió a Santa Faustina Kowalska, a Santa Margarita María de Alacoque, que comulgara diario porque así le daba mucha gloria a él y así intercedía por la humanidad, la salvación de la humanidad, etcétera. Ella se lo pidió a su superiora y la superiora le dijo a Santa Margarita: no, te lo prohíbo. Porque en aquella época, a mediados del siglo XVII, las personas no podían comulgar diario. Se acostumbraba a comulgar una vez por semana, o las monjas una que otra vez más, o una o dos veces por mes, así, porque se considera algo santísimo recibir a Cristo, ¿no? Claro. Pero en aquella época no existía esa costumbre de la comunión diaria, y entonces Santa Margarita va y le reclama a nuestro Señor y le dice: ¿por qué, si tú me pediste comulgar diario y sabías que mi superiora me lo iba a prohibir,
¿por qué lo hiciste? Y el Señor le dice, pues fíjate que me das tú más gloria obedeciendo al señor obispo y obedeciendo a tu superiora, que si tú por tu cuenta comulgaras diario. Tu obediencia es un olor gratísimo para mí y para mi Padre. Entonces, la vía de todos nosotros es la obediencia. Nosotros Claro. no nos mandamos solos, y cuando nosotros obedecemos en la sana doctrina a la jerarquía, le damos más gloria a Dios que si hiciéramos lo que en una revelación privada el cielo nos pide, aunque sea una revelación tan importante como esta. Esa es la respuesta al cambio de la oración. Y además que es un cambio que nosotros no hicimos, que no nos equivocamos, no hicimos el cambio que el obispo local pidió. Claro, el que no obedece, ese sí se equivoca. Quien no obedece sí se equivoca. Nuestra madre en todas las apariciones legítimas pide obediencia a la jerarquía. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe pidió, mandó a San Juan Diego directamente con el obispo, con Fray Juan de Zumárraga. Entonces, nosotros estamos unidos a la jerarquía como el mismo cuerpo místico de Cristo, y la obediencia es el único camino para la santidad y para agradar a Dios. Claro, es sumamente importante. Así que, pues que sepamos que la oración ha sido modificada en esta pequeña frase y que tiene su sentido, y entendemos que la gente se moleste y diga, es que esta no es la oración. Pero pues nosotros no nos servimos solos, como dices tú, sino que tenemos que obedecer a la iglesia. Y vamos a la materia, Mauricio, que es súper importante, y al mensaje de la Virgen. Este mensaje 12 del que me hablabas, en donde la Virgen está diciendo lo que está pasando en Italia. Vamos a profundizar, Mauricio. Y te pedimos que te cambies porque se oye muy bajito, Mauricio. Por más que le hacemos. Sí, ¿así me escuchas? Aquí te oigo mucho mejor. Ok. Bueno, mira, nosotros la última vez, el primer programa y pasado, terminamos el mensaje, los mensajes del 1 al 3, del 1 al 4, perdón. Nos tocaría a partir del 5, pero nos vamos a brincar al mensaje 12 porque nos habla de la situación de Italia, como tú dices. Entonces dice así, mensaje del 30 de agosto de 1947. La vidente dice, entre tanto veo el norte de Italia y el extremo meridional extendidos ante mí. En medio de estos veo el centro de Italia, donde reina un escalofriante silencio. No hay gente, no hay nada, solo un silencio de muerte. Entonces, sería raro encontrar una guerra o un conflicto político donde no hubiera gente en la calle, Claro. donde hubiera silencio. Entonces, obviamente, este mensaje se está refiriendo a la situación actual. Un escalofriante silencio, no se ve gente en la calle, en ningún lado, no hay nada, es decir, no hay movimiento, no se ve comercio, aunque haya comercio reducido al mínimo en los víveres. No hay nada, solo un silencio, pero un silencio de muerte. Y es curioso que se menciona el norte de Italia al principio, porque por el norte de Italia, por la región de Lombardía y el Véneto, es el noroeste y el norte, es por donde entró el virus, el COVID-19. Entonces es impactante encontrar este mensaje de Nuestra Señora refiriéndose precisamente a lo que ha estado sucediendo en estas últimas semanas en Italia. Oye, lo cual es muy importante, y la Virgen sigue diciendo cosas impactantes. ¿Las vamos a ver ahora o nos vamos a regresar? Nos vamos a terminar de ver este mensaje y nos regresamos a continuar en orden al mensaje 5. ¿Ok? Después dice Nuestra Señora, entonces veo surgir una gran cúpula, es la cúpula de San Pedro, de la Basílica de San Pedro. De repente empieza a llover sobre la cúpula, cada vez más fuerte y con gotas cada vez más grandes. Entonces veo que no son gotas normales, sino gotas de sangre, que desde el cielo caen sobre la cúpula.
A lo lejos veo una cruz iluminada y oigo las palabras de Nuestra Señora. Esto se convertirá en una gran lucha cristiano-política, política eclesiástica. ¡Ay! Entonces, ¿por qué sangre? Sangre significa una lucha, pero esta sangre es algo tremendo que está cubriendo la ciudad del Vaticano y está cubriendo Roma y específicamente la cúpula de la Basílica de San Pedro. Entonces nosotros sabemos que la lucha cristiano-política se ha estado dando en Italia desde hace tiempo. El presidente o el primer ministro Salvini comentó que él quería que todas las logias masónicas dieran a conocer los nombres de sus miembros. Sí. Tiene pocos meses que lo dijo, porque él no está de acuerdo con la masonería. Entonces no sabemos si él esté de acuerdo con el nuevo orden mundial o no, pero él dice que no está de acuerdo, da a entender que no está de acuerdo con la masonería. Ahora también se habla de política eclesiástica. Entonces hemos visto cómo ha habido cardenales que tal vez con buena intención, quisiera yo pensar, han estado atacando al Santo Padre de un modo frontal. Entonces, y ha habido otros cardenales como el cardenal Zara, que ha sido, más prudente, aunque claro, y le ha comentado al Santo Padre, no a la opinión pública, cosas que no le han parecido del Santo Padre y otras que sí. Entonces acaba de sacar él el libro, escrito junto con el Papa Benedicto, que a la mera hora el vocero del Papa Benedicto dijo que en realidad no lo habían hecho juntos el libro, pero el contenido de lo que dice el Papa Benedicto, el Papa emérito, sí es verdadero. Sí. Entonces, mucha gente ha atacado al Papa, y yo quiero comentar esto, es decir, el Santo Padre tiene la gracia de la infalibilidad papal cuando habla ex cátedra solamente, es decir, cuando proclama un dogma o cuando proclama beato o santo a alguien. Pero el Santo Padre es un ser humano que puede cometer errores. Y por otras revelaciones que del cielo al Padre Michel Rodríguez, un sacerdote canadiense que vive en Ontario, Canadá, nosotros sabemos que el Santo Padre va a recular, eso quiere decir va a corregir algunas imprecisiones, más que errores, algunas imprecisiones de algunos documentos que él ha escrito o de comentarios públicos que ha hecho, y va a aclarar las cosas a su tiempo. Entonces hay que amar mucho al Santo Padre, hay que pedirle que los miembros de la Iglesia, laicos y sobre todo de la jerarquía que están en contra de él frontalmente, dejen de atacarlo, y que con prudencia y amor todos nos unamos para orar por él. Eso es muy importante porque Cristo quiere la unidad. Claro. Y por ejemplo, se estaba diciendo, no, que el Santo Padre ya va a aprobar que los sacerdotes se casen, etcétera, y estaban esperando el lanzamiento del documento de la Amazonia. No es encíclica, pero no recuerdo el nombre del tipo de documento, en el cual supuestamente se iba a aprobar a los sacerdotes casados. Este documento se iba a promulgar en los primeros meses de este año 2020, pero nosotros sabemos por una buena fuente, por varias buenas fuentes, pero sobre todo por un sacerdote que tiene la información, que desde el mes de diciembre, en la conclusión del Instrumentum Laboris de ese sínodo, los documentos concluyentes del sínodo de la Amazonia, el Papa los había firmado desde diciembre de 2019, y desde diciembre ya el Papa había dicho que no se iba a aprobar el matrimonio de sacerdotes, desde diciembre. Entonces hay quien ataca al Santo Padre,
a veces, digamos, de un modo muy agresivo, que no es la voluntad de Dios que se proceda así. Hay que tratar con caridad al Santo Padre y también orar por él, porque gracias a la oración de tanta gente, el Santo Padre reculó y no aprobó el matrimonio de sacerdotes. Entonces, ahora, lo que es muy importante es que nosotros sepamos que en el uso de las redes sociales hay muchas fake news. Es decir, sí, los medios de comunicación, y lo digo por experiencia, y sobre todo los que son noticiosos, toman las frases, las palabras que pueden ser vistas como sensacionalistas o amarillistas o que pueden jalar público, y esas las acaban haciendo prácticamente el fundamento de lo que dijo el Papa, lo cual no es cierto. Entonces, eso es muy importante que nosotros aprendamos cada vez que nos sacan una cosa del Papa, que el Papa aprobó quién sabe qué, que el Papa puso la estatua de no sé qué, que el Papa hizo esta ceremonia. ¿Quién la publicó? ¿Cómo la publicó? ¿De dónde salió? Hasta las fotos pueden estar trucadas. así es. Entonces, ahorita hay una guerra, así como hay algo muy bueno que es poder conocer, imagínense, el mensaje de Nuestra Señora de todos los pueblos, de inmediato, simplemente porque tú te metes a la internet, a Mundo Católico, y escuchas los mensajes, y los escuchas meditados y desmenuzados, de la misma manera que tienes esa gracia, también tienes el ataque. Yo les voy a decir una cosa, no te lo he dicho, Mauricio, pero esa noche, ese día que sacamos el programa, yo en la noche no pude prácticamente dormir porque soñé que el diablo me pegaba toda la noche. Toda la noche. Imagínate. Y nosotros, o sea, es un sueño si tú quieres, pero yo no descansé nada. Amanecí como si me vieran exactamente lo que pasó en el sueño. Y me río porque, pues me da risa porque al día siguiente me di cuenta que el programa había sido visto por 90,000 personas. Ahorita 100,000, ¿no? Tiene más de 120,000. Por misericordia de Dios. Bueno, entonces, nada más lo que te hago saber, qué importante es este mensaje, que nos está diciendo esas gotas de sangre que evocan o emulan persecución. Así es, persecución al Santo Padre y sobre todo aquí cuando la Virgen Santísima menciona política eclesiástica, lo hacen varios mensajes diciendo que eso no le agrada a Dios. Punto. Claro. La política eclesiástica la podemos hacer, no solo la hace algún cardenal o obispo o sacerdote, la hacemos también y a veces la hemos apoyado los laicos. Una política eclesiástica no está bien, que no va de acuerdo a lo que el cielo quiere. Aquí lo denuncia la Santísima Virgen. Y además, entre la frase lucha cristiano-política y política eclesiástica hay un punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que la sangre se refiere no solo a política eclesiástica, sino a la lucha cristiano-política. Nosotros sabemos que ahorita la gran lucha, tanto en Europa, por ejemplo en Italia, en España, en Francia y en toda Latinoamérica, o la mayor parte de Latinoamérica, es la lucha de Occidente contra la ideología socialista comunista. Sí. Entonces, vamos a ir desmenuzando los mensajes, porque con otros místicos, Nuestra Señora y nuestro Señor dicen que llegaría un momento en el cual la bandera roja o la bandera comunista ondearía sobre la cúpula de San Pedro. Entonces, cuando nuestro Señor o nuestra Madre dan una profecía, la dan para que orando nosotros y cambiando de vida prevengamos ese mal para que no llegue. Claro. Lo prevengamos para que no llegue. No es una cosa de fatalidad diciendo esto va a suceder indudablemente y no hay de otra. No, se puede cambiar cualquier revelación privada, se puede llegar a cambiar mientras no esté hablando de una profecía bíblica. Se puede cambiar esa profecía privada de algo negativo con la oración, el ayuno, la conversión y la penitencia. Eso no lo dudemos para nada.
Entonces, cuando Nuestra Señora dice lucha cristiano-política en Italia y en el Vaticano, quiere decir que va a haber una amenaza política contra el cristianismo. Claro. La va a haber, o la puede haber, pero se puede revertir con la oración. Y fíjate que en este mensaje, si te das cuenta, Mauricio, viene, o sea, primero viene lo de que las calles están vacías. Así es. Y luego viene esta lucha, con lo cual esperemos esta lucha acabada la pandemia. Exactamente, exactamente. Qué interesante, Mauricio, qué interesante e importante que recemos por el Santo Padre que tanto nos lo ha pedido. Sí, y además, si nosotros oramos y hacemos la penitencia, nos unimos en oración todos, podemos detener la pandemia. O sea, Dios la detiene Dios, pero por el clamor de sus hijos, por el clamor de su cuerpo místico que es la Iglesia. Claro. Ahora vamos a pasar, si tú me permites, al mensaje 5, ahora sí en el orden. ¿No vas a leer lo de las reuniones secretas en el Vaticano? Eso viene en mensajes más adelante. Ok, entonces vámonos al mensaje 5. Yo quisiera retomar el mensaje 5 en orden cronológico porque nos habla precisamente del comunismo. Ok. Entonces, fue este mensaje dado el 7 de octubre de 1945 en la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. Es muy chistoso. Es una diosidencia, no una coincidencia. Y dice la vidente: veo un sol y una media luna y percibo en mi interior. Eso es el Extremo Oriente. Es decir, Nuestra Señora se refiere al Islam. Y el Islam está siendo actualmente, en su versión extremista, un mal que está aquejando a Europa y a todo el mundo, el terrorismo islámico. Claro. Después dice la vidente: en China veo una bandera roja. Y es que 4 años más tarde, en 1949, después de una guerra civil terrible, se declaró la fundación de la República Popular de la China Comunista, con una nueva bandera que es la bandera roja con la hoz y el martillo. Entonces, precisamente aquí Nuestra Señora está avisando que China se va a convertir en un país comunista, pero lo menciona Nuestra Señora en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Recordemos que en el mensaje número 1, Nuestra Señora dice que gracias al rezo del Santo Rosario se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y es como si ella nos dijera: con el rezo del Santo Rosario se puede detener el comunismo. Claro. Después la vidente dice: después veo musulmanes y otros pueblos, veo por un lado rojo y por el otro negro, pero este último mucho menos. Oigo esa voz que dice: es como si se encogiera. ¿Qué quiere decir? Aquí te voy a dar mi humilde opinión. Ya tú o los hermanos pueden hacer un discernimiento mayor de esta frase que dice: es como si se encogiera. ¿Qué es lo que se encogería? El mundo. ¿Qué es lo que se encogería? La visión de la humanidad vista desde el lente, a través del lente del comunismo. La visión ideológica del socialismo-comunismo encoge la visión del ser humano y lo presenta solamente en su versión materialista, no en su versión espiritual. Y también, por el otro negro, el color rojo, bueno, es el comunismo. El color negro es el color de la bandera del terrorismo islámico. Wow. Que también presenta una versión encogida de Dios como un Dios selectivo que a todo aquel que no cree en el Islam, los seguidores del Islam lo pueden destruir, lo pueden aniquilar. Entonces, ¿sabes lo que estoy entendiendo? Que finalmente el comunismo va a acaparar todo de tal manera que hasta el terrorismo va a quedar eclipsado. Puede ser,
Es decir, puede llegar a pasar eso si no hay conversión, si no hay oración. Pero para eso Dios tiene preparado el gran aviso, que es la iluminación de conciencia, y esto lo sabemos por Garabandal, que será como el último gran acto, no quiere decir que sea el único, pero sí el último gran acto de la misericordia de Dios para que reculemos y cambiemos de vida y evitemos los capítulos negros siguientes de posteriores a la pandemia. Sí. Ahora bien, Nuestra Señora lleva, a la vidente a un jardín hermoso, magnífico, muy distinto de los que se ven aquí en la tierra. Dice la vidente Ida, la Señora me lleva a un sitio y dice, esta es la justicia. Es decir, ese jardín bello, superior y distinto a los jardines de la tierra, es la justicia. Y nuestra Madre dice, ellos tienen que buscarla allá afuera y volver a encontrarla, afuera de este jardín, porque si no el mundo se perderá de nuevo. Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial y Nuestra Señora dice, luchen por la justicia humana y cristiana, ¿verdad? Dice aquí la vidente, vamos a otra parte del jardín. La Señora dice, mientras mueve el dedo como advirtiendo, esta es la verdad. O sea, otra parte del jardín que se llama la verdad. Escucha bien, también la verdad está aquí dentro, pero no ahí afuera en absoluto. Después veo toda la iglesia de Roma. Bueno, aquí voy a parar y vamos a explicar un poquito. La justicia y la verdad son parte del reinado de Cristo en la tierra, de la vigencia del reino de Dios. Entonces, este jardín es el reino de Dios, que ya está instaurado, como sembrado como una semilla que va a germinar aquí en la tierra, como la semilla de mostaza, como el grano de trigo, ¿verdad? Claro. Y entonces, ese reino, Nuestra Señora quiere que ese reino de Cristo, de justicia y de verdad, se extienda por todo el mundo. Ahora vamos a la siguiente profecía con respecto a la iglesia, y es una voluntad de algo que Nuestra Señora quiere que hagamos. Después veo toda la iglesia de Roma, dice Ida. Sobre el Vaticano en el aire veo escrito con letras grandes y claras la palabra encíclica. Dice Nuestra Señora, este es el buen camino. Dice Nuestra Señora con fuerza, pero no son puestas en práctica. Y muestra también a un grupo de religiosos y dice, no siempre ahí tampoco, es decir, no siempre en el Vaticano o en la Iglesia se hace caso a las encíclicas que promulgan los papas. Me sonríe de nuevo la Señora, me mira como dándome ánimo y luego dice, pero puede arreglarse. Dice, continúa el mensaje, nuestra Madre dice, sin duda la Iglesia Católica puede crecer, pero entonces, dice Ida, se detiene y veo pasar ante mí filas enteras de clérigos, de estudiantes, de monjas, etcétera. La Señora mueve otra vez la cabeza y dice con énfasis, es muy triste, pero todo eso no sirve para nada. Una procesión o filas enteras de clérigos, estudiantes y monjas. Es muy triste, pero todo eso no sirve para nada. Y aclara Nuestra Señora, todo eso no sirve para nada. Ella mira seriamente a su alrededor e indica a esos estudiantes, sacerdotes y religiosos, diciéndoles con tono firme, una mejor formación, conforme a los tiempos, más moderna, no modernista, sino más moderna, más social. Se refiere a más acorde a los tiempos, ¿no? Exactamente. Es lo que el Santo Padre Juan Pablo II se refiere a la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, acordes a las realidades o a los desafíos actuales,
y nueva en su expresión. Una nueva formación conforme a los tiempos, más moderna y más social. Eso dice Nuestra Señora. Sí. Y después ella aclara, entonces, dice Ida, entonces veo volar sobre nuestra iglesia una paloma negra. Yo digo, no blanca sino negra. La señora señala a la paloma negra y dice, ese es el viejo espíritu que tiene que desaparecer. ¿Cuál es ese viejo espíritu, Ceci, hermanos? Es lo que el Señor le dijo a la beata Conchita Cabrera de Armida. Le dijo muy claramente, voy a permitir que venga una purificación sobre la Iglesia de México y sobre la nación mexicana, porque dentro de mi iglesia hay muchos pecados ocultos. Entonces, esa paloma negra significa los pecados ocultos de la iglesia, significa la falta de conversión de nuestra jerarquía y de nosotros los laicos. Yo no digo que no haya sacerdotes y clérigos santos y laicos santos, sí los hay, pero a la mayoría nos falta conversión. Pues creo que estamos en un momento en donde la Virgen está diciendo cosas sumamente puntuales. Sí, exactamente. Y además nuestro Señor le dijo a la beata Conchita que los castigos caían sobre las naciones principalmente, no exclusivamente, por supuesto, sino principalmente a causa de los pecados de los sacerdotes. Entonces, tenemos que orar, sacrificarnos, hacer penitencia, ayuno, hacer más y mejor oración, más tiempo de oración y mejor por los sacerdotes, porque cuando, como nos decía la Madre Luz Angélica, que es la priora del monasterio de clausura, que fue construido en la casa donde vivió Conchita Cabrera de Armida, nuestra amada beata, y en Lindavista, dice, cuando oramos por la conversión de algunas personas, estamos nosotros haciendo una obra de caridad, pero cuando nosotros oramos por la conversión de los sacerdotes, eso no es pescar con anzuelos, sino pescar con red. Si oramos por la conversión de alguien es pescar con anzuelo, pero si oramos por la conversión de los sacerdotes, pescamos en red. ¿Por qué? Porque un sacerdote santo jala cientos o miles de almas hacia Dios, ¿verdad? Entonces después dice Nuestra Señora, repito, ese es el viejo espíritu que tiene que desaparecer. En la Iglesia Católica ni los laicos ni la jerarquía podemos ya volver a los mismos pecados de siempre o a la misma tibieza espiritual de siempre. La pandemia nos tiene que sacudir y tenemos que empezar a cambiar. Veo, dice Ida, la vidente, veo de repente que esa paloma se transforma en una paloma blanca. La señora dice, esta es una nueva paloma blanca, es decir, el nuevo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. Ella, dice la Virgen, esa paloma envía sus rayos por todas partes, porque el mundo se está tambaleando. Y dice Nuestra Señora en 1945, un par de años más y el mundo se destruiría. Pero él, con mayúscula, o sea, ¿puedes leer eso? ¿Un par de qué? ¿De años más? Un par de años más y el mundo se destruiría. O sea, la destrucción de la humanidad estaba programada por el ser humano para 1947. Pero Él vendrá, Él con mayúscula es Jesús, y restaurará el mundo. Sin embargo, tienen que escuchar. Nuestra Señora acentúa la palabra tienen como si advirtiera de nuevo. Después dice Nuestra Señora, los hombres quieren salir de aquí, no quieren estar en este lugar, ya no les interesa. ¿En qué lugar? En aquel jardín donde existe la justicia y la verdad. Ya no les interesa estar en el jardín de la justicia y la verdad del Rey. Híjole, ya no queremos cumplir con la verdad y el orden establecido por el Padre.
Exactamente. Este mensaje es un poquito extenso, pero está maravilloso. Dice, entonces me lleva de nuevo nuestra madre y seguimos hasta el fondo del jardín, hasta que llegamos a una gran cruz. Tómala, dice la Virgen, le dice a Aida. Él la llevó antes que tú. Yo rehúso, dice Aida, y siento como si todos los hombres de todo el mundo hicieran lo mismo y volvieran la espalda a la cruz. Y ahora veo una figura resplandeciente, luminosa, con un vestido largo, que va caminando delante de nosotros. Es la figura de un hombre, pero todo espiritualizado. Lleva una cruz grandísima como arrastrándola por tierra. No veo su rostro, es todo un rayo de luz. Va por el mundo con la cruz, pero nadie lo sigue. ¿Quién es? Pues es Jesucristo nuestro Señor, que va por el mundo con la cruz, pero nadie lo sigue. No dijo algunos, nuestra madre, dijo nadie lo sigue. ¿Tú te imaginas? Ahora con el coronavirus tuvimos que quedarnos salvaguardados en nuestras casas. Entonces, ¿cuál cines, cuál restaurantes, cuál vacaciones de Semana Santa? Y es las primeras pues, vacaciones de Pascua que nosotros le damos a la pasión de Jesús y a la Pascua el lugar que se merecen, resguardándonos en casa frente a tanto pecado. Exactamente. Pero fíjate lo que dice el mensaje, cómo continúa. Está solo, ese hombre lleno de luz que carga la cruz, está solo, me dice la señora. Y dice nuestra madre, va solo por el mundo y todo seguirá de mal en peor hasta que en un cierto momento suceda algo grave. Puede ser esta pandemia. Y de repente la cruz quede plantada en medio del mundo. Tanto la cruz personal del sufrimiento que estamos experimentando todos en esta pandemia, como la cruz de Cristo. Ese es un comentario mío. Oye, pero está impresionante, Mauricio, Sí, por lo que dice, porque dice, va solo por el mundo y todo seguirá de mal en peor, que ya lo leíste, hasta que en un cierto momento suceda algo grave. Yo creo que es algo más grave que esto, y de repente la cruz quede plantada en medio del mundo. Ahora sí que tienen que mirar, quieran o no. Exactamente. Pero yo pienso, Ceci, hermanos, que eso que iba a suceder grave es esto, porque es el primer evento global, mundial, en el que todo mundo está sufriendo por el miedo, por la enfermedad, por los problemas económicos que están a punto que están empezando, que las empresas están tronando. Es algo gravísimo. No, Mauricio, yo pienso que es el preludio de algo gravísimo. Puede ser también, puede ser. O sea, que esto es la puerta, se abrió la puerta de entrada a algo que puede ser espeluznantemente doloroso. Pues, porque para que tú, o sea, no te quede de otra más que voltear a ver la cruz de Cristo, quiere decir que es un evento de proporciones mundiales que nos va a afectar a todos, porque en esta pandemia, si te pones a ver el número de muertes, que es muy doloroso, es mínimo. Si tú comparas con 500 millones de abortos en cifras oficiales, que ya lo habíamos dicho. Claro. Y otras pandemias que ha habido en el mundo, perdónenme, las muertes del coronavirus son poquísimas. Todavía es valiosa y estamos de acuerdo, pero no es al nivel de tenerlos en las casas. Sí, pero nada más hay otra cosa, Ceci. Nosotros sabemos que todo virus llega para quedarse. Ah, claro. Y así como hubo este pico, vamos a ver qué sucede en este invierno. Es decir, es un hecho que el virus va a rebrotar, nada más que vamos a ver de qué modo los gobiernos lo van a contener y de qué modo esto afectará o no más todavía a la economía. Entonces voy a repetir la última parte del mensaje. Él, añado la palabra él, o sea Jesús, va solo por el mundo y todo seguirá de mal en peor hasta que en un cierto momento suceda algo grave
y de repente la cruz quede plantada en medio del mundo. Ahora sí que tienen que mirar si eran o no. Entonces, dice, veo muchas imágenes extrañas. Voy a continuar con el mensaje. Sí. Veo caer cruces gamadas o cruces nazis debajo de la cruz, las veo caer. Después veo estrellas, todas caen, hoces y martillos. Es decir, el socialismo comunista, tanto el fascismo como el socialismo comunista caen y son aplastados debajo de la cruz de Cristo. Dice la vidente, veo rojo. Lo rojo no desaparece del todo, es decir, el comunismo. El comunismo, recordamos, aparentemente desapareció cuando la perestroika, o veíamos que era el inicio del fin del comunismo. Cuando se cayó el muro de Berlín. Sí. Pero no es cierto. No, dice, lo rojo no desaparece del todo. Ya vimos el resurgir, las patadas de ahogado del comunismo. La señora dice, todos miran hacia arriba. Ahora de repente sí que quieren, pero a costa de... Es decir, todos miran hacia arriba, ya estamos todos volteando a pedir misericordia a Dios, al cielo. Sí que quieren, dice Nuestra Señora, pero a costa de... Es decir, tuvo que venir esta pandemia para que el mundo medio despertara o comenzara a despertar de su letargo materialista y hedonista. O puede ser algo peor, como ya lo dijimos, ¿eh? Así es. Y dice aquí, estaba todo negro sobre el globo terráqueo, sobre la tierra, pero ahora todo está iluminado. Estas son palabras de Nuestra Señora. Estaba todo negro sobre el globo, pero ahora todo está iluminado. Es decir, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. Y se habla del nuevo espíritu, el Espíritu Santo que ilumina el globo. Y dice la Virgen una frase al final, ya ves que nada tiene importancia. Es una frase para discernir por qué Nuestra Señora dice, ya ves que nada tiene importancia. Yo me refiero a la hoz y el martillo y a las cruces nazis. Es decir, esas cosas, esas ideologías no son importantes para el cielo. No son importantes porque nuestra Madre ya tiene la victoria dada por Cristo. Claro. O la victoria de Cristo a través de ella al final. Como dice Nuestra Señora en Fátima, y al final mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, también cuando Nuestra Señora dice después veo estrellas, te quiero comentar que en las dos peregrinaciones que hicimos nosotros a Rusia, en las torres del Kremlin siguen todavía unas estrellas que están hechas con pedacitos o con miles de rubíes, por eso son rojas, y son las estrellas del triunfo comunista, como que decían los comunistas, el comunismo es una estrella que dará luz a la humanidad. Y esas estrellas, como estaban bonitas y hechas por miles de rubíes, las dejaron ahí arriba en las torres del Kremlin. Esas son las estrellas comunistas a las que Nuestra Señora se refiere. Y termina el mensaje número 5 diciendo, la mano se me vuelve más ligera, dice Ida. Después veo de nuevo a la Señora de pie con el rosario y dice, seguid rezando, todo el mundo. Ella señala la cruz y dice, todo el mundo tendrá que volver a ella, es decir, a la cruz de Cristo, a la cruz salvadora de Cristo. Desde el más grande al más pequeño, tanto el pobre como el rico, pero costará mucho. Mucho sufrimiento nos está costando esta pandemia. Y hemos tenido que renunciar a los vicios, a las discotecas, a los antros, a las cantinas. ¿Al cine? Al cine. ¿A las comilonas en los restaurantes? Sí, también a cosas buenas, pero también a muchos excesos que se han dado. Sí. Ayer estaba yo leyendo una noticia que nos mandó Gisbeleni, que 5,000 centros abortistas de Planned Parenthood han cerrado
por la crisis económica. Y yo digo, bendito y alabado sea Dios. Que tuvieron que tener coronavirus para cerrar sus clínicas porque no son esenciales, pero las mandan a las chicas a abortar en sus casas. Pues sí, pero se ha reducido, es un hecho, drásticamente los abortos. Claro, porque la mayoría de las personas, y deben saberlo, que ya lo saben, que practicarse, no hay ningún aborto seguro, y que el practicárselo en casa es peligrosísimo, peligrosísimo. Así es. No, amén del asesinato de tu propio hijo, ¿verdad? Claro, y además infecta uno maliciosamente la propia casa, cometiendo un pecado gravísimo. Claro. Bueno, y al final del mensaje dice Nuestra Señora, ahora veo el globo terrestre ante mí, y la Señora, poniendo un pie sobre él, dice: yo pongo el pie sobre el mundo. Es decir, Nuestra Señora sigue presente. Yo los ayudaré y los conduciré hasta la meta, pero tienen que escuchar. Y este mensaje, Ceci y hermanos, de Nuestra Señora de todos los pueblos, que ha sido poco escuchado, ahorita es el momento en que sea verdaderamente escuchado por todos nosotros y discernido. Aquí termina el mensaje número 5. Ay, qué interesante, Mauricio, interesantísimo. Bueno, ahora no sé cuánto tiempo más tenemos de programa. ¿Quieres que dejemos aquí y hagamos programa para el sexto mensaje? Porque es bastante largo. Sí, el mensaje 6 nos habla de cómo la iglesia volverá a las catacumbas. Bueno, vamos, si quieres, a internarnos en él. Vamos a hacer de nuevo la oración. Si vemos que vale la pena dejarlo todo completo, te lo dejo todo completo, y si no, lo dividimos en 2 partes. Ok, muy bien. Vamos a hacer la oración, ¿te parece de nuevo? Sí, cómo no. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros y en este programa donde estamos profundizando sobre los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos. Vamos a hacer la oración, si me lo permites, Mauricio, que siempre hacemos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Ave María Purísima. Pecado concedido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Mauricio, vamos a ver el sexto mensaje. El mensaje número 6 es del 3 de enero de 1946, a inicio de año. Sí. Y habla también de que advierte a Inglaterra que el abad de Westminster tenga cuidado. Y dice, le dice a este obispo: lucha. Acércate más porque se bajó el volumen. Sí. Nuestra Señora le dice al arzobispo de Westminster, que es anglicano, lucha. Entonces, ¿por qué le dice lucha? Porque en esa época comenzó a entrar la corriente secularista en la Iglesia de Inglaterra, en la cual se empezó a permitir a obispos homosexuales, a obispas, algunas de ellas lesbianas, y a que incluso obispas y obispos se casaran entre sí, o sacerdotes y sacerdotisas se casaran entre sí, y a causa de esto, decenas de miles de anglicanos se unieron a la Iglesia Católica, y eso lo vamos a ver en otro mensaje donde Nuestra Señora se vuelve a referir a Inglaterra. Ahora bien, hice un extracto del mensaje 6 y veremos lo más importante. Dice: la Señora me dice, habrá una lucha en toda Europa y afuera también. Un sentimiento pesado y paralizador y un gran cansancio espiritual se apoderan de mí, dice Ida. Y la Señora dice: es una grave lucha espiritual. Una lucha en toda Europa y afuera también. Una grave lucha espiritual. Recordemos que la masonería, con sus leyes satánicas, ha estado metiendo leyes inmorales a favor de la ideología de género, igual aquí en México, en toda Europa. También se ha metido todo el
Sí. La lucha a favor de la vida en México y en contra del aborto, etcétera, ¿no? Y también tomemos en cuenta que Inglaterra es la cuna de la masonería. Inglaterra y Francia. Imagínate. O sea, esta lucha espiritual está dada entre el bien y el mal. Sí. Entonces, donde iniciaron las cosas, inician para terminar. Así es. Y mira la frase siguiente que les voy a compartir. Dice la vidente, una cosa interesantísima. Ahora veo diferentes cosas dando vueltas ante mis ojos. A ver, otra vez repítelo porque se te cortó, Mauricio. Ahora veo diferentes cosas dando vueltas ante mis ojos. Comunismo y una especie de corriente nueva que vendrá, una combinación de símbolos nazis y de comunismo. Es una cosa muy chistosa que Nuestra Señora nos diga que el fascismo y el comunismo irán de la mano en un futuro. Es decir, se está hablando de un régimen totalitario. Si te das cuenta, se está preparando algo fuerte a nivel mundial, lo que es el nuevo orden mundial, donde al igual que por ejemplo en Venezuela existe un totalitarismo comunista, pero que con técnicas también de tipo fascista. En México también ese socialismo radical con ideología de género está aplicando técnicas fascistas como el apoyo económico junto con George Soros y Morena a lo que es el ataque de las feminazis, así se les llama, feminazis, porque llegan y hacen pintas, destrozan todo. Y llevan signos de suástica, de masonería. Sí. Entonces, si te das cuenta, dice algo muy interesante. Al hablar de la cruz, o sea, es como si nosotros nos hubiéramos impuesto otras cruces, o sea, nosotros le agregamos a lo que el Señor, el sufrimiento que el Señor tiene dispuesto para nuestra purificación, más cruces. Y estas cruces es ese comunismo unido al nazismo o al fascismo. Sí, va a ser el control militar, económico y político, social del nuevo orden mundial que se está aplicando poco a poco. Y que vemos esto del coronavirus como un experimento social y que muchos lo han dicho que es un nuevo gnosticismo, esta teoría de la conspiración. Exactamente, como el otro día nos llegó un video de unos muchachos norteamericanos que dicen, ¿cómo es posible que a la gente le permitan ir por decenas o cientos o miles en un solo día a los supermercados, pero no permiten la apertura de los templos? Es una cosa irónica, es una cosa tonta, ¿no? Y permiten las reuniones en el gobierno, que tienen reuniones y sin cubrebocas ni nada, y no permiten las reuniones en la iglesia, escalonadas. Sí, o como el famoso festival musical que hubo en la Ciudad de México una semana antes de que se declarara la pandemia, pero eso sí, el gobierno exige que se cierren los templos. Son cosas tontas, ¿no? Claro. Ahora bien, son cosas que no tienen sentido. Pero te da a ver el control que se va a ejercer sobre la población. Así es. Y que todos lo hemos sentido. Así es. Entonces, voy a continuar con el mensaje donde Nuestra Señora vuelve a hablar de los valores del reino y de la cruz. Dice Ida, veo ante mí con letras grandes la palabra verdad. La leo en voz alta y proseguimos. La señora menea la cabeza, mira muy seria y triste, y me dice, ¿ves tú la caridad? Me miro de nuevo las manos, dice Ida, y digo, estas manos están vacías. O sea, el Espíritu Santo hacía que Ida actuara del modo que la Virgen quería para que ella se diera cuenta de varias realidades. Dice, la señora me toma otra vez de la mano y seguimos adelante. Mientras veo ante mí un enorme vacío.
el vacío del mundo, ¿verdad? Eso intuyo yo. Habla más fuerte, Mauricio. Un enorme vacío, es decir, el vacío de los corazones. Oigo que la señora pregunta, justicia, igualdad, ¿dónde está todo eso? Entonces nuestra madre habla de la verdad, de la caridad, de la justicia y de la igualdad, que son valores del reino. Entonces veo otra vez, dice Ida, la cruz en el centro del mundo, la cruz salvadora de Jesús, y la señora la señala. Yo tengo que llevarla, pero vuelvo la cabeza. Parece como si yo representase a la humanidad, dice Ida, y rechazara la cruz. No, dice la señora, hay que levantarla y ponerla en el centro. Habrá una categoría de hombres que lucharán por ella, y yo los llevaré a ella. Entonces, a mí me gustaría que nos preguntáramos tú y yo, hermano, hermana, ¿qué categoría de personas eres tú, soy yo? ¿Somos de los que vamos a luchar por la cruz salvífica de Cristo, o de los que estaremos como el chinito que inventó el virus, nada más haciendo el mal, o mirando, o nomás milando como el chinito, viendo cómo los demás luchan por el evangelio, por evangelizar, por el triunfo de Cristo y de la iglesia, o estaremos nada más mirando desde lejos cómo los demás luchan y se sacrifican? Repito, dice Nuestra Señora, habrá una categoría de hombres que lucharán por ella, y yo los llevaré a ella. Mientras Nuestra Señora dice esto, dice Ida, siento un horrible dolor en todo el cuerpo, hasta gemir. ¡Ay, cuánto duele!, le digo a la señora. Después oigo una voz gritar muy fuerte, ¡Jericó! Nuestra Señora grita, ¡Jericó! Y la señora vuelve a estar en pie en su lugar, en lo alto. Ella mira hacia arriba, me mira y dice, ha de ser anunciado lo que te he dicho, es decir, justicia, verdad, igualdad, Caridad y la cruz en el centro. Ha de ser anunciado lo que te he dicho, de lo contrario no habrá paz. ¿A qué crees que se refiere cuando dice Jericó la Virgen? A la lucha espiritual, y a la lucha social que tenemos que hacer los católicos. A tomar las armas de la oración y las armas de la defensa de los derechos humanos y cristianos, especialmente los del no nacido, y salir a la calle a luchar, y desde nuestras casas, ahorita que no podemos salir del todo a la calle a manifestarnos, orar el Santo Rosario, orar la coronilla de la misericordia, hacer nuestra hora santa al Señor de adoración en nuestra casa, hacer la oración del DIMI por la salvación y liberación de México, de la Iglesia y del mundo. A eso se refiere Jericó. Ya es el tiempo de levantarnos con el arma poderosa del Santo Rosario. Y que es como que nos lleva a hacer lo que hicieron en Jericó, a rezar de día y de noche, que tocaban las trompetas para liberar la ciudad, como les dijo el Señor, de día y de noche. Así es, y aprovecharía este momento, Ceci, para decirte a ti y a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿qué tal si hacemos este viernes 1 de mes, las 24 horas y sábado 1 de mes de mayo, una vigilia de oración continuada, 48 horas de reparación y adoración al Señor, con la oración del DIMI que incluye el Santo Rosario? Acabamos de terminar ese bellísimo novenario al cual se unieron miles de personas en todo México. Pero ¿qué tal si ahora ofrecemos al Señor a partir de la medianoche del día último de ese mes y hasta la medianoche del sábado 1 de mayo, del primer sábado de mayo, una vigilia de adoración y ¿Sería del viernes al sábado? Y las 24 horas del viernes para reparar al Sagrado Corazón de Jesús e interceder y orar por México, y las 24 horas del sábado 1 de mes para reparar al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió en Fátima. Muy bien, vamos a organizarlo
Entonces vamos a dejar el programa completo, Mauricio, para que la gente lo pueda y se pueda unir, que me escriban ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx diciéndome la hora en la que se pueden unir en la oración en este sitio de Jericó, donde haríamos la oración del discipulado de la misericordia más el Santo Rosario, cada hora que nos comprometamos. Muy bien. Y voy a terminar con las dos últimas ideas de este mensaje. Por favor. Que son tremendas, son muy bellas. Dice Ida, veo entonces al Papa, que era Pío XII entonces, ante mí, rodeado de un grupo grande de eclesiásticos y otros señores. Y dice Ida, parece que están en una conferencia. Hablan con vehemencia. A veces parece como si estuvieran enojados los eclesiásticos que están con el Papa. Y la señora dice, esa es la lucha espiritual que se extiende por el mundo. Es más grave que la otra, es decir, más grave que la lucha política. Y el mundo es minado. ¿Qué quiere decir? Que Nuestra Señora nos está diciendo que la lucha espiritual es más importante que la lucha social y política del cristiano en el mundo. No quiere decir que la lucha social por los derechos humanos y cristianos en la calle o en el Congreso, donde sea, no sea importante, sino que la prioridad es la oración. Con la oración de intercesión podremos nosotros reclamar los derechos humanos y cristianos a nivel político, los católicos, con éxito. Sin oración no se puede garantizar el éxito. Y entonces es una oración muy importante, un mensaje muy importante, porque Nuestra Señora dice que ese debate entre el Papa y esos eclesiásticos son parte de la lucha espiritual, y que esa lucha espiritual tiene efecto en el mundo. Es decir, lo que sucede dentro de la Iglesia afecta a todos los países del mundo. Lo que sucede dentro de la Iglesia afectará a todas las naciones. Entonces, si nosotros hacemos un Jericó permanente desde nuestras casas, orando por la Iglesia, el triunfo del reinado de Cristo en la tierra, espiritual y material, quedarán garantizados. Muy bien, ¿y tienes algo más de este mensaje? Sí. Termino con la última frase del mensaje, o la última idea. Dice, entonces voy como por encima de la tierra, y es como si excavara el suelo. Excavara el suelo. Parece como si me fuera enterrando cada vez más bajo tierra, y que fuera por toda clase de pasadizos. Yo me pongo a pensar en las catacumbas de Roma, por ejemplo, como un tipo de catacumbas, porque hay pasadizos. Después todo se detiene de repente y oigo de pronto, aquí estoy. Entonces oigo una voz que dice, ego sum, en latín yo soy. Acuérdense que el nombre de Yahvé significa yo soy, o yo soy el que soy. Entonces, el que dice aquí estoy es Dios. Y digo en voz baja, dice Ida, y el mundo es pequeño. Entonces, es pequeño delante de la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, la señora dice, mientras señala con el dedo, ve y difúndelo. Y de repente todo desaparece. ¿Qué quiere decir excavar el suelo, enterrándose ella? La gente se sentía enterrada cada vez más bajo tierra, y que caminara o fuera por toda clase de pasadizos. Según mi humilde punto de vista, es una referencia a la Iglesia que volverá a la época, o puede volver a la época de las catacumbas. Sí. Un cristianismo. De hecho, ahorita en la pandemia estamos como en una catacumba, encerrados, claro, todos. Sí. No estamos en los templos orando, estamos encerrados en nuestras casas. Sí. Pero llegará un tiempo en el que la persecución a la Iglesia será tal que, como dice el libro de Daniel, el sacrificio será suspendido, o sea, la Santa Misa. Sí. Actualmente los sacerdotes siguen celebrando la Santa Misa en los templos o capillas, a puerta cerrada, o en los monasterios. Sí. Pero
el libro de Daniel nos dice que llegará un momento en el cual el sacrificio con mayúsculas será suspendido, la Santa Misa. Y entonces tendremos que volver a la época de las catacumbas, a la época de la iglesia oculta, como pasó en la persecución, satánica persecución que los masones mexicanos y norteamericanos hicieron contra la iglesia en México de 1926 a 29, Sí. con Plutarco Alias Calles, Álvaro Obregón, Portes Gil, Lázaro Cárdenas, todos ellos. Sí, es muy penoso porque nuestro país ha tenido pues una enorme persecución religiosa, que la tenemos hasta este momento. Oremos mucho por nuestra iglesia. Los tiempos anunciados por Nuestra Señora de todos los pueblos son graves. Habla de eventos mayores, eventos que todos sufriremos y en donde la cruz será plantada en el centro de la vida de los hombres. La cruz del sufrimiento. Y esa cruz del sufrimiento nos hará voltear al cielo. Claro, pero el consuelo del cristiano es que jamás perdemos la esperanza. Claro. Porque nuestra mirada no está puesta solo en el triunfo aquí en la tierra, sino en el triunfo espiritual de Cristo, Sí. que será el que hará que cambie toda la humanidad. Aunque la iglesia tenga que pasar por una pasión y muerte, llegará la resurrección. Aunque la iglesia no será nunca destruida, como nos dice la beata Ana Catalina de Mérix, sino que va a llegar un momento en el que pareciera que la iglesia ha sido exterminada, pero la iglesia en las catacumbas seguirá fiel, en cualquier catacumba, que puede ser en su casa o en lugares ocultos, no sabemos, y al final el Inmaculado Corazón de María y el Corazón de Jesús triunfarán sin lugar a dudas. De eso tenemos fincada nuestra esperanza en aquel resucitado, de cuya Pascua hemos celebrado en nuestras casas. Pues no nos queda más que despedirnos. Mauricio, vamos a tratar de mejorar todo lo que podamos el audio, que sepamos que estamos en condiciones adversas, ¿no? Y que no podemos usar mi teléfono celular porque suena constantemente. Tengo muchísimas personas que están a través del celular conectadas con nosotros como Mundo Católico, entonces les pido una disculpa. Vamos a tratar de voy a subir a Mauricio todo lo que pueda para que lo puedan escuchar, y les agradezco en primer lugar a Mauricio haber estado con nosotros. Mauricio, muchísimas gracias, interesantísimo. Gracias, Patricia. Gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a seguir profundizando sobre los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos. Si quieres ahora hacer tú la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos, por favor. Claro que sí. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades Y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Te quisiera nada más decir a ti y a nuestros hermanos que nos escuchan que en el siguiente programa vamos a ver de lo que la Santísima Virgen dice y espera de la juventud. Vamos a hablar de la batalla, de la dura batalla espiritual que tendrá que librar la Iglesia y que ya está librando. Interesantísimo. Sí. Vamos a hablar de las iglesias históricas por medio del mensaje de Nuestra Señora, de la iglesia anglicana, la iglesia rusa, la iglesia armenia y otras. Sí. Vamos a hablar de una aparición en la que Nuestra Señora aparece con el Niño Dios. Vamos a hablar de la lucha contra el Papa, nuevamente en otro mensaje. Vamos a hablar de lo que es el sano ecumenismo, y vamos a hablar de todo esto relacionado con Nuestra Señora, con los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos. Muy bien, Mauricio, pues y hermanos, y gloria a Dios. Gloria a Dios, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos escuchan y estuvieron en este programa muy interesante. La verdad es que no se los pierdan, porque creo que Mauricio es de las personas que más sabe de este mensaje. Le gusta mucho, ha tenido mucha inquietud de difundirlo. A mí lo personal me llevó la Virgen a ese lugar también para poder
constatar, esa es la razón por la que fui y poder dar estos mensajes en este momento. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Gracias, Mauricio, y nos vemos hasta la próxima. Gloria a Dios, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.